La justicia divina. Bueno, Dios contra otras deidades. Bueno, hay una situación muy interesante para ejemplificar este tema. A mí me gustan dos historias. Una, la que es de Faraón, cuando tiene en esclavitud al pueblo judío. Y otra es la de Jonás y Nínive. La primera vemos justamente a Faraón teniendo en esclavitud al pueblo judío. Dios le habla a Moisés y le dice que tiene que ir a libertar al pueblo judío. Ahora bien, la respuesta que da Faraón a Moisés es algo que nos deja mucho que ver del corazón de Faraón. Vamos a leerla justamente en Éxodo 5:2 y dice: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Debemos recordar que los egipcios eran personas politeístas, es decir, creían en varias deidades. A cualquier cosa que tuviera o no explicación le atribuían una deidad. Al sol, a la luna, a la noche, al eclipse, al día, al granizo, a la lluvia, a todo lo que ustedes puedan imaginar. Se cree que poseían más de 1500 dioses. Sin embargo, hay una cuestión muy interesante y es la respuesta de Faraón ante todos estos juicios divinos. Una acotación importante aquí: debemos de recordar que Dios es amor y el amor siempre va a ir con la verdad y la verdad va con la justicia. Lo que nosotros a veces no queremos creer es que a veces nos parecemos más a Faraón de lo que creemos ser. Ahora bien, hay una situación muy interesante y es que la Biblia habla de tres situaciones diversas, pero es la misma situación. Una parte dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Otra dice que Faraón endureció su corazón solo y otra que se endureció de la nada a su corazón. Las tres es lo mismo. No habla de que Dios mismo endureciera el corazón. Aquí hay que ver que es una manera atributiva que escribían los hebreos sobre que todos los acontecimientos tenían de cierta forma una sujeción al propósito de Dios. Por eso vemos estas tres oraciones, pero realmente no era Dios endureciendo el corazón, sino que era Faraón mismo endureciendo su propio corazón. Cosa que a veces nos pasa a nosotros cuando conocemos la gracia de Dios, o nos sucede algo y queremos un milagro, y cuando suceda o no el milagro, pues seguimos en nuestros caminos y nos olvidamos de él. Así que es una reflexión muy interesante. Ahora bien, las siguientes deidades que vamos a tocar posiblemente sean las principales, aunque Dios mismo tocó a varias. Vemos que la primera parte es cuando Moisés y Aarón lanzan la vara y esta se convierte en serpiente. Los magos de Faraón hacen lo mismo, pero la vara de serpiente se come justamente a las demás varas. Esta serpiente era justamente el dios Termutis. Termutis era el dios protector de Faraón. Inclusive en los jeroglíficos, en el báculo y en muchas inscripciones se ve a la serpiente protegiendo a Faraón. Una cosa también muy interesante sobre el simbolismo de aquel jardín del Edén, justamente, ¿verdad? Pero bueno, ahora bien, esto fue la primera señal y Faraón no lo quiso creer. Y de ahí empezaron los juicios divinos. El primero fue justamente el del río Nilo. El río Nilo era una capacidad impresionante que daba a todos los pobladores de alimento y obviamente de comercio. Ahí se pusieron las aguas rojas, todo murió y el hedor era tan grande que nadie lo soportaba. Dios atacó justamente al dios Hapi. Hapi era el encargado de esa abundancia y el río Nilo, las crecientes en lluvia o no. La segunda plaga justamente que invadió a los egipcios fue la plaga de las ranas.
Esta plaga de las ranas era bajo el dios Hekel, que era representado por una deidad de rana. Inclusive los egipcios había cierta discordancia entre si eran sagradas o no las ranas, pero era tal magnitud que invadían las casas. Inclusive en cada una de estas plagas Faraón rogó para que fueran quitadas, y una vez quitadas volvió a la misma situación, cosa que a veces nos pasa a nosotros cuando justamente creemos que ya pasó lo peor, o creemos que el milagro no sucedió, o que sí sucedió y que ya no importa más la voluntad de Dios en nuestra vida, y estamos en un error cometido justamente por Faraón, endureciendo nuestro corazón. ¿Cuántas veces no lo hemos endurecido para que justamente cerremos y no demos a Dios la totalidad? Porque esta parte sí me sirve, lo que le pasó a Faraón. Siguiendo justamente con las plagas, vino la plaga de piojos, que fue hecha por el dios Wef. La plaga de piojos justamente fue hecha del polvo. Este dios era una persona volcada boca abajo, y del polvo salieron los piojos atacando a toda la población. Nuevamente rogaron para que esto pasara. Después vino la plaga de moscas. Las moscas invadieron a tal grado que no dejaban hacer sus actividades primarias por el dios Chu, un dios que tenía cabeza de mosca, y que, viendo todos los hechiceros justamente tratando de quitar el encantamiento que ellos pensaban que habían lanzado los judíos, no lo pudieron hacer. Y así, solamente Faraón rogándole a Aarón y ellos orando, era como fueran quitadas las plagas. Y otra vez, pues reincidía. Una plaga fue muy mortal, la de ganado. Todo el ganado, camellos, caballos y todo lo que tenían fue bajo el dios Hathor. Las vacas eran veneradas como un símbolo justamente de fertilidad, de abundancia, a pesar de que tenían muchas deidades con formas diferentes de cabras, ganado y otros que veneraban. Justamente fue bajo el dios Hathor que murió mayor parte del ganado. Otro fue justamente las úlceras. Las úlceras fueron atacadas a las personas que vivían en Egipto por el dios Chaknet. Chaknet era el encargado de curación de las enfermedades. Incluso los magos, al no poder ni siquiera salir, pues eran recluidos, y Faraón veía cómo era capaz las plagas de ir acabando con su población. Sin embargo, él volvía a pedir, se volvía a quitar y volvía a reincidir. Otra de las plagas fue la del granizo. El granizo por Nut, justamente, que era el dios que agarraba las tempestades, y ahí murió gran parte del ganado, gran parte de las personas que se quedaron afuera. Pero hay que recordar que a ninguna de estas plagas hirió a los pueblos judíos. Entonces el siguiente parte fue el de langostas por el dios Bastet. Bastet era una deidad en forma de gato que protegía la agricultura egipcia, que era la base justamente de su economía, y al verse afectado cada uno de los escalones de su vida, fue corroyendo poco a poco. Sin embargo, vemos a Faraón nuevamente endureciendo su corazón. La siguiente plaga era de la oscuridad, que duró 3 días. Era atacando al dios Ra, el primer dios egipcio. Este era el dios del sol. Estuvieron 3 días en oscuridad. A pesar de que la escritura no nos dice el tiempo exacto de cada una de las plagas, podemos entender que fueron relativamente rápidas. Los historiadores creen que justamente duraron 40 días todas ellas, ya que vemos en los relatos que Moisés tenía 40 años cuando mata al egipcio, 80 años cuando liberta al pueblo, y 40 años pasó en el desierto, o sea, 120 años murió. Así que podemos dilucidar que no pasó mucho tiempo en que transcurriera una plaga tras de otra, que eran juicios divinos de justicia, debido a que Faraón pues era un mal gobernador, egoísta con sí mismo y obviamente con un corazón cerrado. Ahora bien, la plaga catastrófica fue la última, la de los primogénitos, que atacó al dios Osiris. Osiris se cree que era hijo de Nut, hijo de Ra, primogénito de las deidades. Y es un punto muy importante porque los faraones eran por sí mismos creyéndose descendiente de los dioses, es decir, Faraón era considerado un dios mismo, hecho humano para toda la población. Por eso
la pelea no solamente era contra sus múltiples deidades, sino Faraón se lo tomó muy personal porque él era alabado como un dios. Y los primogénitos eran justamente los que estaban ahí para recibir la corona a la muerte en una familia real. Esta corona tenía que pasar de generación en generación y justamente quedar dentro de la misma familia. Esta parte fue muy interesante porque los judíos pusieron obviamente un sacrificio y sangre en los dinteles de su puerta, y así el ángel justamente de la muerte no tocó a ninguno de ellos, dándonos el primer acercamiento a lo que era el simbolismo de la sangre de Jesús hoy en día. Ahora bien, esta parte es muy interesante. Los juicios de Dios caían directamente, pero es porque tenemos un Dios de justicia, tenemos un Dios de amor, pero sería un error pensar que como es un Dios de amor, todos se van a salvar. La única forma de salvación es aceptando que Jesús murió por ti, murió y resucitó, y que Él es tu Salvador y que Él pagó los pecados, porque todos estuvimos en esa cruz y todos somos merecedores de su gracia al aceptarla. Ahora bien, otro ejemplo muy interesante después de los juicios divinos es el de Jonás. Vamos a leer esa parte de la historia y para eso nos vamos a ir a Jonás 2:10. Y dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Todos sabemos que Dios había mandado a Jonás a predicar a Nínive para el arrepentimiento y que él se negó, y pues bueno, viene la historia turbulenta donde es tragado por un pez y pues bueno, escupido en Nínive. Nínive se encontraba a las orillas del río Tigris. Podemos ver que incluso él fue vomitado cerca de la ciudad. Pero ahora bien, ¿por qué los pobladores de Nínive creyeron en la palabra de Jonás? Fue porque ellos veneraban al dios Dagón, que era mitad pez, mitad humano. Y al ver que un pez vomitaba a un humano y tenía un mensaje de que Jehová es el verdadero Dios y los va a destruir por sus calamidades, pues obviamente creyeron que Jehová había dominado al dios Dagón. Se vistieron en silicio y todos sabemos que Dios perdonó el juicio por su arrepentimiento tan grande que tuvieron y el cambio de dirección de su vida. Ahora bien, es una situación muy interesante ver a Dios como parte de lo conocido a lo desconocido, como todo en nuestra vida. Parte de cuestiones que nosotros tenemos conocedoras para alimentar nuestro espíritu con su Espíritu Santo y poder enseñarnos en este camino cristiano hacia Él. La salvación es el primer paso, pero el primer paso de un gran recorrido que no solamente termina hasta el día de tu muerte, sino que seguirá en un modo perfecto allá en la resurrección con Él. Ahora bien, hay que ponernos siempre a analizar que Dios es tan perfecto, pero la perfección de su amor es justicia también. Y que nosotros cuántas veces nos hemos comportado como Faraón. ¿Y cuántas veces podríamos hacerlo como los pobladores de Nínive, provocando en nosotros un cambio de acción en nuestra vida? No basta con aceptar la salvación, hay que recorrer el camino. Si tú no empiezas a recorrer el camino, estás en manos del enemigo y posiblemente pues tu corazón caiga en apatía, agonía y se seque y puedas caer justamente como estos personajes en veneración de otras deidades, otros propósitos u otras situaciones que te alejen de Dios. Así que no lo dudes más. Dios te ama mucho. La Biblia es tan enriquecedora que puedes sacar lecciones hoy de lo que ha pasado en ella. No me cansaré de decir que eres lo más bello que ha hecho Dios y que solo espera que tú lo voltees a ver, porque Él siempre te tiene en la mira. El día de hoy tenemos tanta información, todos hemos escuchado alguna vez de Dios. No cierres tu corazón. Hasta por lógica sería mejor darle la oportunidad al conocimiento, y darle la oportunidad al conocimiento es dudar que lo que nosotros sabemos es todo, es único y es lo verdaderamente cierto. Siempre hay que acercarnos con esa pregunta que Dios te va a responder. Dios los bendiga mucho, no lo olviden, los ama mucho, solo acepten su amor.